Una mirada desde la innovación y tecnología sobre minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. Recursos con perspectiva. Cada martes y viernes a las 15 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en Exploradores de Futuros para seguir hablando con Isabel. Estuvimos hablando de la experiencia, cómo venías de la experiencia empresarial y cómo has ido aplicando el estudio futuro relacionado con estrategias de negocio. Y quería volver a algo que me mencionaste al principio cuando te preguntaba qué era el futuro para ti. Me decías libertad y citaste a Fred Pollack, el autor del libro Imágenes de Futuro, como decías que era un espacio de imaginación y espacio sin límites el futuro. Y justamente quiero tomar eso porque al leer tu perfil también salía, es como bien diverso, por así decirlo, y salía esta parte más relacionada con tu interés por la ciencia ficción, por esa imaginación, las narrativas y a las distintas imágenes que nos llevan. Y en eso, volviendo a Fred Pollack, me acuerdo haber leído en su libro como esto de que como las imágenes que van sosteniendo las sociedades influyen en si siguen surgiendo o llegan a su decadencia. Y justamente es en ese punto donde me gustaría meterme en esto de utopías. Hemos hablado en otros capítulos sobre las distopias, las distintas películas de ciencia ficción y libros, y cómo quizás eso también muchas veces genera un estado de ánimo colectivo hacia la tecnología como de miedo, a que las máquinas nos van a controlar, algunas imágenes del futuro que surgen, y preguntarte justamente la parte de las utopías, ¿cómo tú has visto esto? ¿Cómo lo has ido trabajando? Sé que has escrito algunas cosas relacionadas con eso, así que ahí abierto a lo que nos quieras contar al respecto. Bueno, pues sí, efectivamente, a mí es un tema es una idea que me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho. El año pasado coordiné con otro compañero al que creo que has entrevistado, que se llama Paco Jariego, un libro colectivo de Sí. utopías. Hicimos 12 utopías. Ahora te cuento un poco sobre ellas. Y a mí me parece que reivindicar la utopía es importante. La utopía tiene como un poco esa mala reputación de que como es inalcanzable, pues no sirve para nada, pero en realidad a mí me parece que la utopía, como dice Pollack, al que has citado, tiene la capacidad de liderar el camino, ¿no? de dirigirnos hacia un determinado lugar. Las imágenes que una sociedad tiene del futuro han determinado su futuro de siempre. Todos o casi todos, cuando pensamos en utopías, pues pensamos en la isla Utopía de Tomás Moro o en la Ciudad del Sol de Campanella, o si te remontas mucho hacia atrás en la utopía platónica. Esa idea siempre ha estado ahí, pero hay montones de utopías más. Por ejemplo, en la historia está la utopía feminista o la utopía marxista o la utopía del pleno empleo. Ahora mismo también hay muchas utopías. Ahora, por ejemplo, tenemos la utopía transhumanista o la utopía de la ciudad inteligente o la utopía de la conquista espacial. Son muchas propuestas, muchas imágenes de algo hacia donde nos gustaría dirigirnos. Y lo de menos, se dice siempre es que utopía es no lugar, luego no se puede llegar, entonces ¿de qué sirve? Se reivindica, porque incluso el propio Tomás Moro lo reivindicó, el concepto de eutopía como la utopía alcanzable. Pero yo voy más allá. Yo es que creo que la utopía, aún inalcanzable, tiene mucho valor, porque nos ayuda a soñar y a definir cómo queremos que sea nuestro futuro preferido y nos marca un camino. Y si la tratas seriamente, que todos los autores que te he mencionado la han tratado muy seriamente, y la fundamentas en el conocimiento científico de la época y haces una especulación y en eso tiene un lugar de encuentro claro con la ciencia ficción, que de hecho la ciencia ficción en alguna de sus variantes, cuando es utópica, es casi una especie de mini utopía, es muy útil. También hay que decir que la distopía es el reverso de la utopía, es igualmente necesaria. O sea, las
La utopía nos permite soñar lo que queremos y, por ejemplo, en el caso de la tecnología, pues nos permite soñar un futuro en el que no tenemos degeneración neuronal, tenemos telepatía, tenemos una mente colectiva superpoderosa. Y en su versión distópica, que es su reverso, pues estamos completamente dominados por los robots que nos han robado el trabajo, que se han hecho más inteligentes que nosotros, etcétera, etcétera. Y al final son las dos caras de la exploración de por dónde te puede llevar la tecnología. Hay un movimiento muy claro de reivindicar la utopía en la ciencia ficción, porque en los últimos años hemos visto mucha distopía, que afortunadamente se está haciendo eco. Y yo lo empujo. Yo trabajo en las dos cosas. En el libro que creo que has mencionado que estaba trabajando hace ya tiempo que salió, se llama Mentes Colmena, y ahí es muy distópico. Y precisamente porque me pareció muy distópico, intenté promover esa colección de utopías, que son... Balancearlo. La utopía moderna es mucho más pequeña que la superutopía del Renacimiento, que resolvía en un único lugar la vida, la sociedad, etc. Unas estaban más basadas en el hombre, otras en la ciencia, otras en Dios, pero lo resolvían todo. Las utopías modernas de ahora son pequeñas utopías. Es la utopía de conquistar el espacio, o es la utopía de alcanzar la inteligencia colectiva, o es la utopía de que el marketing sea diferente, o es la utopía de que la familia, de que la mujer encuentre el lugar un lugar en el que esté cómoda, ¿no? En todos los ámbitos. Y eso es lo que yo intenté hacer con el libro, describir esas imágenes de futuro, y tratamos temas como la belleza o como las fake news, o como un mundo sin mentiras, o como la recuperación, qué tendría que pasar para recuperar todas las especies perdidas, etc. Entonces, desde un espacio de pensamiento sin límites, que no tiene por qué enmarcarse solamente en la ciencia ficción, porque la ciencia ficción, digamos que le da un peso a la tecnología muy concreto, ¿no? Hace una hipótesis, un novum, y a partir de ahí explora cómo eso puede sucederse. En la utopía, la ciencia no tiene por qué tener tanto peso, ¿no? Ni la hipótesis científica. Se presta mucho más a una hipótesis social, ¿no? De un tipo de sociedad diferente, de un mundo sin dinero. Blockchain es una utopía, blockchain es otra de las grandes utopías del momento. O sea, si lo piensas, no es difícil identificar cuáles son los grandes mitos que nuestra sociedad tiene ahora, las grandes utopías que tenemos ahora, y trabajarlas. Entonces, a mí, bueno, hay la imagen de futuro compartida, los mitos, la ciencia ficción, todo eso entra dentro de algo que podemos llamar ahora las narrativas predictivas, que es una gran tendencia dentro de los estudios de futuros que a mí como escritora y como filósofa me interesa mucho, porque igual que te he dicho que hay que acabar haciendo un backcasting, lo que se va a hacer, claro, hay que empezar por construir la imagen que se desea, ¿no? Y incluso aunque después pintes los escenarios, etcétera, a mí me parece que hay que empezar por la utopía, hay que empezar por esa imagen del futuro deseado, que hay muchas herramientas que te permiten consensuarlo, al que quieres llegar. Y a partir de ahí ya viene un montón de análisis de lo que puede suceder, de dónde están las tendencias, de cómo las combino, de cómo hago el camino. Pero a mí me gusta empezar ahí, y además me parece que, decía Platón, que te citaba antes, que no por que el pintor cree una escultura de una persona bellísima que no puede existir en la realidad, la escultura es menos valiosa. Claro que no. O sea, el futuro es un territorio abstracto, el futuro es una idea con la que trabajamos, es un constructo mental que nos ayuda a construir y a dirigir y a predecir y anticipar lo que va a pasar por el camino que queremos nosotros, pero es una idea. Y la utopía es otra idea. Entonces no se puede criticar la utopía diciendo que no puede existir, porque es un elemento de trabajo y de especulación que es más complejo que, por ejemplo, un triángulo de futuros, o es más complejo que un diseño de escenarios, pero es que es una herramienta, exactamente igual que cualquier otra herramienta. Construir utopías es bastante difícil, porque
tiene mucho que ver con el world building de la ciencia ficción. Que al final, cuando tú construyes una utopía, lo que haces es construir un mundo, mirarlo desde todos sus ángulos, social, político, humano, tecnológico. Entonces, realmente casi si quieres, incluso aceptaría que la ciencia ficción es un subconjunto de la utopía. Y las dos cosas me parece que nos ayudan muchísimo en los estudios de futuros. Pero bueno, tampoco quiero extenderme muchísimo. No, me estaba imaginando distintas cosas mientras ibas hablando. Encuentro muy interesante lo que mencionas, como esto del que ninguna de las dos es mala, como más allá del juicio, es cómo las utilizamos y cómo nos permite ver la distopía, claro, como distintos escenarios, plantearnos la cruz. Claro, son la cara y la cruz. Si tú haces solamente utopía y no analizas, es exactamente igual que cuando haces escenarios y analizas el peor escenario o el mejor escenario. Míralo así, o sea, la utopía y la distopía es como si tú tuvieses un diagrama en 4 escenarios y tuvieses el peor escenario, el escenario preferible y los otros 2. Son los 2 extremos. Tienes que ver los 2. Y yo personalmente elijo tratar la distopía en la ciencia ficción como autora y tratar la utopía como futurista, pero podría trabajar... me gustaría trabajar la utopía también como autora de ciencia ficción. Ya te digo que es bastante difícil, muy difícil. De hecho, hay un proyecto, por ejemplo, en España que se llama el proyecto Pragma, que tiene un premio. Pragma, sí puedes hablar con ellos de la Fundación Asimov, y ellos sacaron un concurso de relatos pidiendo utopías y les costó encontrar personas, porque exagerar y ser distópico siempre es mucho más fácil que ser constructivo y hacerlo con lógica y con coherencia y apoyándote en el conocimiento que tienes del mundo en este momento. Eso es muy trabajoso. La utopía cuesta mucho más que la distopía y tiene menos morbo, pero es muy poderosa, muy, muy poderosa, porque no solamente te permite imaginar el futuro, sino que además te permite crear una emoción y un sentido de meta, de trabajo, y lo hemos visto en la historia, bueno, pues con la utopía cristiana o la marxista o las montones de utopías que hemos vivido. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice Pollack, de que las sociedades que no tienen imágenes de futuro como sociedad, ¿no? Potentes y poderosas, pues no acaban por desaparecer porque se extinguen. Hay otro tema que trabajo mucho con Sohail Inayatullah, que es con el que él tiene este método que me consta que conoces, del análisis causal en capas, para encontrar las narrativas subyacentes a las imágenes de la sociedad o de la empresa que tenemos en un determinado momento, ¿no? Cuando hacemos un análisis de causas de por qué algo que no nos gusta es como es, pues intentamos entender los mitos, las narrativas, las metáforas que se están utilizando y que muchas veces nos ponen el primer prisma que no nos deja mirar más amplio. Entonces, trabajar con las narrativas, con las letanías, con las metáforas, con las frases cortas, es fundamental para alinear a un equipo en una dirección y construir un futuro, porque todo esto lo hacemos para construir un futuro, no para pintarlo en un papel. Totalmente. Entonces, las nuevas metáforas, de alguna manera, son mini utopías, ¿no? Cuando uno dice, yo me imagino el Museo del Futuro, por ejemplo, que es un museo abierto donde todo el mundo no solo lee libros, sino que produce su material y es un futuro one-to-one, y eso es una utopía. La salud personalizada en la que yo tengo un gemelo digital de mi cuerpo, me opera un médico con inteligencia artificial, con realidad aumentada, eso es una utopía. ¿Tiene algo de malo? Nada, en absoluto. Ya sabemos que vamos a tardar muchísimo tiempo en llegar, pero nos marca una idea que tenemos, que pensamos que nos marca el camino por el que debemos ir encauzando la investigación y las decisiones. Y es perfecto, no tiene nada de malo. No, está buenísimo, y ahí me acordaste también una de las clásicas leyes de Jim Dayton, está de como cualquier idea útil del futuro debe sonar provocativa o ridícula. Claro, totalmente como para lograr explorar futuros emergentes, no son parte de nuestra... Sí.
casi nadie la explica bien. Todo el mundo repite la primera. El futuro no lo podemos predecir, pero lo podemos navegar mejor. Fenomenal. Te quedas impactado cuando lo oyes por primera vez. Está clarísimo. Pero cuando lees la segunda, por primera vez, tú mismo te quedas como diciendo, ¿cómo? Tengo que hacer una idea ridícula. Y efectivamente, si tú no imaginas lo inimaginable, si tú no piensas lo que no se puede pensar, tú estás aportando muy poco. O sea, no vas como futurista a aportar una gran cosa, porque seguir el camino establecido y hacer un plan que a veces se llama estratégico, en el sentido de que es un plan a 10 años, debe hacer esto, luego lo otro, tal cual, por el futuro acostumbrado, caminando por el futuro acostumbrado, pues está muy bien y a lo mejor es por donde debes ir, pero cuestionarte ese futuro metódica es importante, y entonces cuando te lo cuestionas casi siempre te sale otro futuro, y ese futuro que te sale casi siempre aparece muy loco y luego se llega. O sea, cuando aparece el cine, parece una locura. Cuando aparece el avión, parece una locura. Y aquí estamos. Entonces, a eso es a lo que se refiere Jean Dator. O sea, por eso los estudios de futuro están muy de la mano cada vez más, porque antes eran más cuantitativos, más fundamentados en la perspectiva. De hecho, se vio que no era lo que más aportaba, y sin embargo la construcción de una imagen común o de una narrativa común de futuro lo aporta todo, ¿no? A la hora de que una sociedad o una empresa consiga su meta. Y sí, tiene que ser completamente ridícula esa imagen de futuro para lo que se espera. Sí. Claro, totalmente. Y ahí también, lamentablemente, estamos llegando al final del capítulo. Siempre me pasa que me quedo con ganas de quedarme conversando más. Pero justamente en lo que mencionas me llega esta idea también como en relación a, que tú lo mencionaste un poco, las emociones, y también leí en tu perfil esto de Behavioral Economics, que justamente como más allá de la parte racional o nuestro cerebro, corteza, como la parte límbica, emociones y los estados de ánimo. Muchas veces a nivel organizacional, a propósito de lo que hablamos al principio del capítulo, como que quizás queda relegada, como ya ocupemos nuestra parte racional, pero lo importante que es a propósito de lo que menciona, estas imágenes comunes, estas utopías comunes o narrativas comunes que podemos construir, cómo aportan al estado de ánimo y a las emociones colectivas para justamente poder construir ese futuro. A ver, es que abres un tema que tiene mucho que ver con los futuros y que es complejo, que es el tema de la economía conductual, porque precisamente parte del trabajo de analizar la imagen por defecto de futuro que tenemos, o cómo pensamos que son las cosas, o que van a ser, o que deben ser, pasa por entender cómo funcionan nuestros sesgos mentales, que es a lo que nos puede ayudar la economía conductual, ¿no? Y hay muchos sesgos. Por ejemplo, se habla muchísimo en marketing o en información del sesgo de confirmación, que es el que nos hace buscar las noticias que reconfirman lo que nosotros creemos, por ejemplo. Claro. Entonces, pero como ese hay 20.000 otros sesgos, el sesgo de la mayoría, el miedo a la pérdida, el sesgo de IKEA, de yo me gusta solo lo que me hago yo mismo. Hay muchos sesgos que intervienen en nuestro pensamiento, y la economía conductual nos puede ayudar mucho para analizar por qué la imagen de futuro que tenemos es la que es. Eso por una parte, para el diagnóstico, para entender por qué pensamos como pensamos. En la nueva imagen que vayamos a construir, tú tienes razón, pero yo eso ya no hablaría tanto de economía conductual como de que sin crear empatía y sin crear emoción y sin crear causa no se puede crear futuro, porque uno no puede ser futurista solo. Uno es futurista si tiene un equipo, si trabaja con gente, si no, puede ser alguien que escribe ensayos sobre el futuro, ¿no? Pero no futurista. Futurista es alguien que trabaja y que realmente cambia las cosas. Y si tú no eres capaz de transmitir y contagiar y generar esa empatía y esa emoción, que a veces es un poco inconsciente, que necesita belleza, y ahí la utopía también aporta mucho, porque esa imagen del futuro
que soñamos tiene que ser una imagen bella, si no, no vamos a trabajar por ella. Ahí entran bueno, pues toda la parte del hemisferio derecho, de toda la parte emocional, pero yo no sé si llamaría eso economía conductual, simplemente es que entra en juego otra parte del sistema límbico. Claro, netamente, era como para ligarlo con lo que mencionabas al principio. La economía conductual en lo que entra es en explicar por qué vamos por el mismo camino y por el mismo camino y por el mismo camino, y no somos capaces de ver otras cosas que nos están pasando por los lados. Ahí No, es buenísimo. donde... Claro, buenísimo ahí la última reflexión que nos dejas, como esta parte, claro, la parte derecha o más emocional, y lo importante que es también ponerla, como visualizarla y ser consciente de eso en la exploración de futuros. Y me gustaría agradecerte, como te decía, lamentablemente estamos llegando al final del capítulo, ahí quizás podríamos abrir otra conversación para irnos en ese camino, en esa puerta que se abre, que está interesantísima también. Y agradecerte tu tiempo por participar de Exploradores de Futuro, por las distintas reflexiones a nivel de empresas y a nivel de utopías que nos dejas, que están buenísimas. Me encanta esta forma como más transdisciplinaria y desde distintas capas o niveles de ir explorando tanto a nivel social como personas y empresas, para los desafíos que tenemos hoy día todos y todas a nivel global. Y ahí a propósito de lo que decías, me quedo también con esta frase como cuando, no me acuerdo quién la dijo, como el cambio climático es una falla de nuestra imaginación, una falta de imaginación. Justamente cómo podemos, claro, desarrollar más esa imaginación colectivamente, como tú mencionabas. Mira, pues ahí la ciencia ficción lleva acumulando propuestas distópicas y utópicas años, así que ahí de eso no hemos podido hablar mucho, pero desde luego, por supuesto, sí. Buenísimo, vamos a tener que hacer una versión 2.0 de esta conversación, ahí para continuarla. Muchas gracias, Isabel, nuevamente por tu participación. Y vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya estamos de vuelta para el cierre. Una mirada desde la innovación y tecnología sobre minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. Recursos con perspectiva. Cada martes y viernes a las 15 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Divoxradio.com